Imagina una ciudad donde playas bañadas por el sol se encuentran con sueños arquitectónicos que desafían la gravedad, donde susurros ancestrales resuenan a través de vibrantes y modernas calles. Y si debajo de su famosa fachada se esconde un laberinto de historias por descubrir y secretos cautivadores, conocidos solo por aquellos que se atreven a mirar más de cerca. Hay lugares que te deslumbran desde lejos, pero solo unos pocos logran atraparte, prometiendo un tapiz de experiencias mucho más rico y complejo de lo que podrías anticipar. Si la idea de descubrir el alma de un lugar así, de desvelar sus capas para revelar su auténtico y vibrante corazón te emociona, entonces estás a punto de comenzar un viaje extraordinario. Aventurémonos más allá de las postales y descubramos juntos la verdadera magia. Muchas ciudades del mundo son realmente notables, cada una caracterizada por su patrimonio histórico, su economía y su estructura social únicos. Cuando una ciudad posee esa cierta alquimia de cualidades positivas, a menudo obtiene reconocimiento internacional. Barcelona es, sin lugar a dudas, uno de esos lugares excepcionales. Y no es de extrañar por qué tanta gente le tiene un cariño especial. Ofrece un caleidoscopio de experiencias que satisface a personas de todos los ámbitos de la vida. Como la vibrante capital de Cataluña, una comunidad autónoma de España, Barcelona disfruta de una ubicación impresionante en el este del país. Ahora, piensa en la capital de España, Madrid. Es magnífica, por supuesto, pero no tiene salida al mar, está justo en el centro. Barcelona, en cambio, presume de hermosas playas y un próspero comercio marítimo que ha forjado su carácter durante siglos. Esta ventaja costera no solo realza su atractivo estético, históricamente le ha permitido a Barcelona erigirse como un formidable competidor de Madrid en diversos aspectos, convirtiéndola en un destino extraordinario. La población total de España ronda actualmente los 49 millones de habitantes, y de ellos, alrededor de 1.800.000 residen en Barcelona. Con solo 101 kilómetros cuadrados, Barcelona es relativamente compacta. Compara eso con Madrid, que abarca más de 600 kilómetros cuadrados, casi 6 veces más grande. Esta compacidad, sin embargo, es parte del encanto de Barcelona. Y moverse entre estas dos ciudades icónicas, sorprendentemente fácil. Un viaje en tren dura solo unas 2 horas y media, o si tienes poco tiempo, un vuelo es de apenas 1 hora. Barcelona es la orgullosa capital de Cataluña, una región de gran riqueza histórica en el noreste de España. Es importante entender que Cataluña en sí es un territorio significativo, compuesto por 4 provincias, una de las cuales es Barcelona. Por lo tanto, la ciudad de Barcelona está dentro de la provincia de Barcelona, que a su vez está dentro de la comunidad de Cataluña. Tiene capas, como una buena historia. Si visitas cualquiera de estas provincias, especialmente Barcelona, es casi seguro que verás las distintivas banderas de franjas amarillas y rojas, la señera, ondeando con orgullo. Es más que una bandera, es un símbolo. Muchos residentes de aquí se identifican fuertemente como catalanes. A menudo se ven a sí mismos como cultural y étnicamente distintos de la identidad española en general. Este no es un sentimiento reciente, está arraigado en siglos de historia, tradiciones y fundamentalmente, un idioma propio. Se comunican en catalán, una lengua romance que, aunque comparte raíces con el español, posee su propio acento, gramática y matices únicos. Escucharlo en las calles es una de las primeras pistas de que estás en un lugar con un alma propia. Esta identidad cultural distintiva es una parte central del atractivo de Barcelona. Añade una capa fascinante a todo lo que ves y experimentas. Estás en España, sí, pero más específicamente, estás en Cataluña. Una de las características visuales más impactantes de Barcelona, algo que realmente la distingue a nivel urbano, es su diseño. A diferencia de muchas ciudades que crecen orgánicamente, a menudo de forma caótica, partes de Barcelona fueron concebidas con una visión audaz, casi utópica.
Desde una perspectiva aérea, la ciudad revela una armonía impresionante, casi hipnótica, en su trazado, particularmente en el distrito de l'Eixample. Esas famosas esquinas achaflanadas, las manzanas octogonales, es instantáneamente reconocible. Pero no siempre fue así. Hasta el siglo XVIII y mediados del XIX, Barcelona sufría. La esperanza de vida era trágicamente baja, alrededor de los 30 años, con la vieja ciudad amurallada luchando contra la pobreza, el hacinamiento y las enfermedades. Era vulnerable, algo desorganizada y ciertamente no estaba preparada para la modernización que recorría Europa. El punto de inflexión, el momento en que el futuro de Barcelona cambió, llegó con la participación de un urbanista visionario, Ildefons Cerdà, encargado de expandir la ciudad más allá de sus murallas medievales. Cerdà no se limitó a trazar nuevas calles, emprendió un rediseño completo. Implementó un revolucionario trazado en cuadrícula, amplias avenidas, manzanas rectangulares con esas icónicas esquinas cortadas para mejorar la visibilidad y el flujo de aire. Concibió que los nuevos edificios se adhirieran a tamaños y anchos estandarizados, creando una sensación de orden y equidad. A medida que la ciudad evolucionaba, el diseño de Cerdà se adaptó, especialmente con el auge de los vehículos de motor. Y hoy, una de las evoluciones más fascinantes de esta cuadrícula son las superilles o supermanzanas. Imagina 9 de esas manzanas cuadradas agrupadas, donde el tráfico de paso se desvía y las calles interiores se convierten en zonas de prioridad peatonal, con límites de velocidad restringidos a solo 10 km por hora. Es un audaz experimento para recuperar el espacio urbano para la gente, fomentar la comunidad y reducir la contaminación. Caminar por estas supermanzanas se siente como adentrarse en un futuro urbano más tranquilo, más verde y centrado en las personas. Es un testimonio del continuo espíritu de innovación de Barcelona en el diseño urbano. Barcelona es una ciudad bañada en cálidos tonos amarillentos, influenciados en gran medida por la abundante luz solar que baña la península ibérica durante todo el año. Esta luz crea una paleta de tonos cálidos, particularmente visible en la mezcla de piedra amarilla y marrón, que define muchos de sus edificios. Los estrechos callejones de los barrios más antiguos, como el barrio gótico, y sus encantadoras plazas bañadas por el sol, son un testimonio de esta vibrante estética, con numerosas estructuras de piedra que han resistido la implacable prueba del tiempo. Y por supuesto, no se puede hablar de la arquitectura de Barcelona sin invocar el nombre de Antoni Gaudí. Su obra no solo es famosa, para muchos, es la esencia misma de Barcelona. Un ejemplo destacado, un verdadero icono, es la Sagrada Familia. Esta magnífica e imponente basílica es, créelo o no, el proyecto de construcción de gran envergadura más antiguo del mundo aún en curso. Se convirtió en sinónimo de la ciudad bajo la dirección de Gaudí, después de que asumiera el proyecto en 1882. Volcó su vida, su genio, su visión única del modernismo de inspiración naturalista e infusión espiritual en cada detalle. Trágicamente, la gran visión de Gaudí permanece inacabada debido a su prematura muerte en un accidente de tranvía en 1926. Sin embargo, el trabajo continúa, financiado por donaciones y entradas, dando vida lentamente a su sueño. Pero el genio de Gaudí no se limita a la Sagrada Familia. Para comprender realmente su impacto, debes explorar el Parc Güell, ese caprichoso paraíso cubierto de mosaicos, originalmente concebido como una urbanización utópica. O pasear frente a la Casa Batlló, con sus balcones esqueléticos y su techo de escamas de dragón, un edificio que parece haber saltado de las páginas de un cuento de hadas. Y luego está la Casa Milà, también conocida como La Pedrera, con su fachada ondulante y sus fantásticas chimeneas en la azotea. No son solo edificios, son obras de arte inmersivas que redefinen lo que puede ser la arquitectura. Más allá de Gaudí, mientras deambulas por las vibrantes calles, especialmente en zonas como el Eixample o el barrio gótico,
Fíjate en cualquier edificio y a menudo descubrirás intrincados motivos y una artesanía exquisita. Desde retratos esculpidos de personajes históricos hasta elaboradas columnas y ornamentos de hierro forjado. Cada estructura parece contar una historia única. Los tonos de color utilizados en toda la ciudad son generalmente suaves, terrosos y agradables a la vista, creando un paisaje urbano armonioso. Las calles de Barcelona casi siempre están llenas de gente, un zumbido constante de actividad que la convierte en uno de los lugares más animados que puedas visitar. Y sin embargo, a pesar del ajetreo, la limpieza general de la ciudad es notablemente impresionante. Dice mucho del orgullo cívico. Explorar la ciudad es fácil. Puede que necesites una tarjeta de museos para algunas atracciones, y la Barcelona Card es una excelente opción, que otorga acceso sin complicaciones al transporte público y a muchas entradas de museos. Puedes obtenerla fácilmente en línea o en las taquillas. La extensa red de autobuses recoge y deja pasajeros en unos 200 puntos diferentes, mientras que el metro funciona de forma continua desde las 5 de la mañana, hasta la medianoche entre semana, e incluso más tarde los fines de semana. Y sí, un rápido recordatorio. Como España forma parte del espacio Schengen, es posible que se requiera una visa Schengen dependiendo de tu nacionalidad. Durante todo el día, las plazas y cafés de Barcelona están llenos de vida. Incluso cuando los locales están ocupados trabajando, las calles siguen repletas de visitantes empapándose de todo. Las plazas a menudo bullen de palomas y por solo €1 más o menos. A veces puedes comprar un pequeño paquete de comida para pájaros y disfrutar de un momento simple y delicioso, conectando con estos emplumados habitantes de la ciudad. Son estas pequeñas escenas cotidianas las que a menudo se quedan contigo. Dada la ubicación costera de Barcelona, la pesca ha sido durante mucho tiempo una industria próspera. Por lo tanto, no es de extrañar que la cocina local se base en gran medida en el marisco. La ciudad cuenta con numerosos restaurantes de mariscos, desde bares de tapas informales hasta establecimientos más exclusivos, y una gran cantidad de mercados especializados en capturas frescas. Uno de los más famosos es el Mercado de la Boqueria, justo al lado de la Rambla, una explosión sensorial de colores, olores y sonidos. Es una visita obligada, aunque solo sea para pasear. He oído que muchos residentes mayores prefieren el pescado a la carne, reconociendo los numerosos beneficios para la salud de una dieta rica en mariscos. Cuando estés aquí, tienes que probar el pa amb tomàquet, pan frotado con tomate, ajo y aceite de oliva. Tan simple, pero tan catalán. O quizás una escalivada, verduras asadas, o una contundente fideuà, un primo de la paella a base de fideos. Y luego están los pasteles. Oh, las panaderías de aquí son cofres del tesoro. Encontrarás innumerables pasteles, cuyos nombres y sabores intrincados pueden ser un misterio al principio. Cada bocado puede sentirse como un descubrimiento emocionante, un sabor único que, como decía maravillosamente el guión original, te hace feliz como si hubieras encontrado agua en Marte. Estas delicias, como la famosa crema catalana, una natilla cremosa con una capa de azúcar quemado, similar a la crème brûlée pero inequívocamente catalana, se suelen disfrutar junto a una taza de café fuerte, a menudo saboreada en una pequeña mesa en una calle soleada. Al observar a la gente, generalmente se percibe un comportamiento tranquilo, bien cuidado y maduro. Hay una elegancia discreta en la forma en que muchos catalanes se desenvuelven. Vivir o visitar Barcelona ofrece el increíble beneficio de tener el mar justo a la puerta de casa. No hay necesidad de viajar a otras ciudades para una experiencia de playa. Es una parte integral de la vida de la ciudad aquí. Imagina una ciudad que combina a la perfección una arquitectura impresionante, calles limpias, un profundo respeto por los derechos humanos, salarios decentes y la oportunidad de nadar en el océano cuando te apetezca. ¿Qué más se podría desear de un lugar para llamar hogar o para escaparse? Las playas de Barcelona frente al mar Balear se convierten en centros animados cada verano,
y también bien entrado el otoño. Uno de los mejores aspectos de estas playas es su accesibilidad. Esta ciudad prioriza a su gente, permitiendo que todos disfruten de la costa. No encontrarás hileras e hileras de hamacas de pago o vendedores demasiado insistentes aquí. Visitantes y locales por igual simplemente traen sus propias sombrillas y toallas, encuentran un lugar y se acomodan para tomar el sol. Mirando los rostros de los que te rodean, es evidente que reina una sensación de plenitud. Las aguas a lo largo de la costa de Barcelona son notablemente limpias para ser una playa urbana. Las aguas cristalinas y brillantes invitan a todos a nadar. Y el calor. Con temperaturas que a menudo superan los 30 grados Celsius en pleno verano y agradables incluso en octubre, el atractivo de las playas continúa atrayendo multitudes mucho después de que muchos otros lugares costeros europeos se hayan calmado. La Barceloneta es quizás la playa más famosa, pero hay otras como Nova Icària o Bogatel, cada una con un ambiente ligeramente diferente. Aunque Barcelona a menudo se considera a sí misma algo separada del resto de España en términos de cultura e identidad, en última instancia opera bajo las regulaciones españolas. Por ejemplo, como miembro de la Unión Europea, la moneda de España, el euro, se utiliza en Barcelona, y las políticas de salario mínimo son consistentes en todo el país. Actualmente, el ingreso mensual neto para un trabajador con salario mínimo en Barcelona es de aproximadamente 1.100 euros. Si bien esta cifra puede no parecer alta según algunos estándares del norte de Europa, representa un ingreso decente a escala mundial, especialmente considerando la calidad de vida. Los salarios netos promedio en la ciudad rondan los 2.500 euros al mes. Por ejemplo, los ingenieros en Barcelona o en cualquier otro lugar de España pueden esperar ganar cómodamente dentro de este rango o más, dependiendo de la experiencia y la especialización. En cuanto a la vivienda, España ha implementado una ley de alquiler, a veces denominada Modelo de Alquiler Español. Un aspecto interesante es que puede exigir a los propietarios con múltiples viviendas vacías que paguen impuestos sobre esas propiedades desocupadas, teóricamente animándolos a alquilarlas. Como resultado, los inquilinos podrían experimentar menos dificultades para encontrar alojamiento en comparación con otras grandes ciudades europeas, aunque el mercado sigue siendo competitivo. Además, los propietarios en Barcelona, bajo ciertas condiciones, tienen restringido el aumento de los alquileres en más de un porcentaje determinado durante el periodo de un contrato, lo que ofrece cierta estabilidad. También pueden maximizar las oportunidades de alquiler alquilando habitaciones individuales. Para aquellos que buscan alquilar una habitación, el costo mensual promedio puede oscilar entre 800 euros y 1.000 euros para espacios que generalmente no superan los 20 metros cuadrados. Si quieres alquilar un apartamento de 1 o 2 habitaciones en una zona deseable, prepárate para presupuestar al menos 2.000 euros al mes y a menudo más. Si bien esto puede parecer alto, el costo de vida en una ciudad tan hermosa, vibrante y rica en servicios a menudo hace que estas cifras se sientan más razonables una vez que experimentas la vida aquí. Estos costos pueden volverse bastante aceptables cuando se sopesan con las alegrías diarias que ofrece Barcelona. Ahora, algunas notas culturales importantes. Es importante saber que la mayoría de los locales en Barcelona, especialmente las generaciones mayores o fuera de los principales centros turísticos, pueden no dominar el inglés. Por lo tanto, aprender algunas frases básicas en catalán, bon dia, buenos días, si us plau, por favor, gràcies, merci, gracias, puede ser de gran ayuda y siempre se agradece, incluso si es solo lo suficiente para defenderse. El esfuerzo demuestra respeto. Además, si te encuentras en discusiones sobre la relación política entre España y Cataluña, es prudente andar con cuidado. Los catalanes a menudo tienen opiniones firmes sobre este tema, arraigadas en una historia larga y compleja, y es posible que no respondan amablemente a puntos de vista que difieran significativamente de los suyos, especialmente si se perciben como desinformados. A menudo, es mejor escuchar más que hablar sobre este tema en particular, a menos que estés muy bien informado.
Una cosa curiosa a tener en cuenta si planeas visitar Barcelona en verano, particularmente en agosto. Podría sorprenderte por los horarios de apertura de algunas tiendas locales. Muchos propietarios de tiendas no trabajan todo el año sin descanso y prefieren tomarse un tiempo libre para su propio ocio. Agosto es un mes de vacaciones tradicional y muchos pequeños negocios cierran durante varias semanas. Es mejor no buscar ninguna gran razón detrás de esto. Es simplemente una cuestión de ritmo cultural y elección personal. Por último, ten en cuenta que la mayoría de las tiendas, aparte de las que se encuentran en zonas muy turísticas o ciertas tiendas de conveniencia, también cierran los domingos. Hablar de Barcelona sin mencionar a su equipo de fútbol es casi imposible. La ciudad es el hogar del Fútbol Club Barcelona, uno de los clubes de fútbol más prestigiosos y queridos del mundo. Más que un club, es su lema, y realmente resuena en el corazón de la gente. El equipo encarna una feroz rivalidad, particularmente con el Real Madrid, el equipo de la capital de España. No es solo una contienda deportiva, a menudo conlleva capas de significado cultural e histórico. Ambos clubes juegan un papel importante en la promoción de España en el escenario mundial, logrando un éxito notable en competiciones internacionales y estableciendo al país como un paraíso futbolístico. El Barcelona, como club, ha evolucionado hasta convertirse en un gigante del fútbol, atrayendo a algunos de los mejores jugadores del mundo a lo largo de su historia, incluidas estrellas legendarias como Johan Cruyff, Diego Maradona, Ronaldinho y, por supuesto, Lionel Messi, quien se convirtió en un ícono mundial aquí. El equipo juega sus partidos en casa en el legendario Camp Nou, ubicado en la parte oeste de la ciudad. Dado su estatus como potencia futbolística mundial, este estadio se ha convertido en más que un simple lugar para partidos. Es una importante atracción turística por derecho propio, un lugar de peregrinación que atrae a visitantes de todo el mundo, ansiosos por recorrer sus instalaciones y su museo. Hoy, el Fútbol Club Barcelona se erige como un orgulloso símbolo de Cataluña, encarnando su identidad cultural. Esto es evidente de muchas maneras, a veces incluso en una reticencia histórica a aceptar fácilmente jugadores o influencias de instituciones competidoras vistas como representantes del Estado central español. Esto refleja las profundas conexiones del equipo con el orgullo catalán y su papel como embajador cultural de la región. Asistir a un partido, o incluso simplemente empaparse del ambiente en un día de partido, es una experiencia inolvidable en Barcelona. Más allá de lo cotidiano, el espíritu de Barcelona brilla de verdad durante sus festivales. Si te encuentras aquí para la Mercè a finales de septiembre, la principal fiesta anual de la ciudad, te espera un gran espectáculo. Es un torbellino de desfiles, conciertos, fuegos artificiales y eventos tradicionales catalanes como los gegants y capgrossos, gigantes y cabezudos, y lo más espectacular, los castells, torres humanas. Ver a los equipos, o colles, construir estas intrincadas y elevadas estructuras es sobrecogedor, una poderosa demostración de comunidad, fuerza y confianza. Es inequívocamente catalán y absolutamente cautivador. O considera el Día de Sant Jordi, el 23 de abril, la versión catalana del Día de San Valentín, donde tradicionalmente los hombres regalan rosas a las mujeres y las mujeres regalan libros a los hombres. Las calles se llenan de puestos de flores y libros, una celebración verdaderamente romántica y cultural. Estos eventos, grandes y pequeños, están entretejidos en el tejido de la vida aquí. Ofrecen un atisbo al alma de Cataluña, una región que protege ferozmente su herencia mientras abraza el futuro. Así que, Barcelona, no se trata solo de su fútbol, aunque eso es una gran parte de su corazón. Es una ciudad que se siente increíblemente segura, notablemente desarrollada e infinitamente fascinante. Ya sea que la visites por una semana o estés considerando una estancia más larga. Desde las maravillas arquitectónicas de Gaudí hasta las piedras ancestrales del barrio gótico. Desde las playas bañadas por el sol hasta el espíritu innovador de su diseño urbano.
Barcelona ofrece una profundidad y diversidad que pocas ciudades pueden igualar. Es un lugar que invita a la curiosidad y la recompensa con creces con alegrías inesperadas y recuerdos duraderos.